Cada día mil preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir y a enseñar que las palabras den aliento a los demás. Oh, con mi vida, ¿acaso vivo lo que creo? Y hecho con mi vida, Dios me va a preguntar un día. Cuando pienso en esos años que yo desperdicié, las semanas y los meses que perdí. Cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir. Pero no debes desistir por haber fallado. Seguir luchando y avanzando sin parar. No te sientes a llorar desconsolado. Hay que seguir avanzando y hasta la cima coronar. Y no hacer de la vida un mal otro peor. Porque un nuevo sol deja a un lado lo pasado y recomienza. Y al final de cada día no te dejes de preguntar ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso vivo lo que creo? ¿Qué he hecho con mi vida? Dios me va a preguntar un día. Le tendré que responder un día. Muy bien. Bienvenidos, hermanos y amigos de las redes. Es un placer tenerlo en nuestra sexta lección de este curso, El Gran Conflicto. Para proseguir, vamos a cantar el himno 313, La Hora del Juicio. Cantemos. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá.
juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Muy bien. Ok, aparece el ancho de banda está un poquito mal, pero nos vemos. Vamos a proseguir cantando, teniendo una oración a nuestro Padre, a nuestro Dios. Oramos. Amantísimo Padre, Señor nuestro, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de un día más. Gracias, Señor, por protegernos, por cuidarnos ante todas las asechanzas de Satanás, ante todas estas cosas malas que están sucediendo. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Hemos estado, Señor, estudiando sobre el santuario, sobre lo que está sucediendo en de que ya no eres aquel cordero, eres el cordero, pero Señor, que nos diste el entendimiento para poder seguir estudiando tu palabra, seguir alimentándonos, porque aquella palabra que da vida, Señor, es la que necesitamos. Te pedimos, Señor, por aquellos también que están enfermos, por el COVID y las otras enfermedades que andan, que tú los protejas. También te pedimos por la familia, que tú las mantengas y que puedan afianzarse, Señor, en tus principios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar de inmediato con nuestra lección de hoy, la lección número 6. ¿Ok? Que tiene por título El juicio investigador.
Recordando que anteriormente estuvimos hablando sobre el santuario, después estuvimos hablando sobre las 2300 tardes y mañanas, son 2300 años. Y ahora vamos a proseguir con esta parte que también trata sobre el santuario, pero que nos estamos refiriendo al santuario celestial, al santuario, el primer santuario, el verdadero santuario que se encuentra en el cielo y que allí está nuestro Señor Jesucristo abogando por nosotros. Vamos a ver. Okay. Vamos a mover esto aquí. Ok, listo. Pues nos quedamos en el santuario, explicando sobre el santuario, recordando que, que se hacía un servicio diario. Ese servicio era continuo, tanto por la mañana como por la tarde. Se mataba ovejas, un cordero, al amanecer y al atardecer. También el otro servicio diario consistía en que aquel que cometía pecado debía llevar un cordero como ofrenda por sus pecados, para esconder sus pecados a través de ese cordero. Ofrenda por el pecado y ofrenda por el pueblo. También otros de los servicios que se hacía era el servicio anual, que este era que una vez al año se ofrecía un cordero para la purificación tanto del pueblo como del mismo santuario. Se presentaban dos corderos, uno que le echaban suerte para Jehová y el otro suerte para Sacén, y al que mataban era el que era para Jehová, y el otro que se llamaba Sacén, que era para Sacén, a todo el pecado que había cometido el pueblo por el año completo era introducido o era cargado a aquel cordero llamado Azazel y lo dejaban en el desierto, y en el desierto aquel cordero moría. Nos quedamos también que en Daniel 8:14, parte de las cosas que se hacían, nos dice que, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Allí hablando sobre el santuario celestial, de la cosa que se estaba haciendo allí. Presentamos esto, que aquellos 2300 tardes y mañanas, 2300 años, comenzaron en el 457. ¿Por qué comenzaron en el 457? Lo explicamos anteriormente, que fue según la profecía, decía que comenzaba desde que se diese el decreto para la restauración del templo, y este fue en el 457 con el decreto de Artajerjes. Aquí tenemos otra imagen que lo explica mejor. Comienza la orden de Artajerjes, en el 408 es la reconstrucción, en el 27 el bautismo de Cristo, en el 31 la muerte de Cristo, en el 34 es el fin del plazo a los judíos. A los judíos se le dieron 70 semanas, que son 490 años. Y en esos 490 años iba a suceder todo esto. Después de esos 2300 años, sobraban 1810 años. Y en esos 1810 años, el Señor está obrando, la obra de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote se centra en el lugar santo. Después de esos 1810 años, comienza la purificación del santuario celestial, es decir, que nuestro Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y ya no está tomando la posición de sacerdote, sino la posición de sumo sacerdote, y está ministrando en el lugar santísimo e inicia el juicio celestial. Vamos a ver de qué tratará este juicio. Aquí tenemos del 31 hasta 1844, Jesucristo
estuvo fingiendo como sacerdote y de 1844 hasta hoy, Jesucristo está como sumo sacerdote. La primera pregunta que tenemos para hoy es, y recuerden que estamos estudiando con nuestra Biblia. Todo lo que estamos diciendo aquí se encuentra en la Biblia y solamente la Biblia. La Biblia tiene la autoridad y si ella lo dijo, la palabra del Señor, si el Señor lo dijo, lo creemos. ¿Qué nos dice Éxodo 28:30? ¿Por qué el día de la expiación era sinónimo de juicio para Israel? Veamos qué nos dice Éxodo 28:30. Recordando, hermanos, que hay ciertas cosas que eso estaremos estudiando más adelante. Y si usted quiere ampliar más la investigación, porque son temas muy importantes y también muy abarcantes y preciosos, muy preciosos, puede tirarme por privado, puede escribir en los comentarios si quiere ampliar más el estudio y estaremos comunicándonos con usted lo más pronto posible. Vamos, eso 28:30 nos dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, porque el día de la expiación era sinónimo de juicio, nos dice aquí que utilizaban para hacer un juicio, el sacerdote utilizaba el pectoral. Ese pectoral significaba que iba a haber un juicio y utilizaban Urim y Tumim, que eran dos piedras que también lo utilizaban para juzgar, para saber si era aceptado o no era aceptado. Y como lo utilizaban para ese día, el pueblo de Israel sabía que se estaba llevando un juicio en aquel momento. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo debían prepararse para ese día de juicio? ¿Qué pasaba si no lo hacían? Vamos a ver qué nos dice Levítico 16, 29, 31 y el 23, 27, 30. Levítico 16, 29, 31. Nos dice, ahí está. Nos dice: y eso tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Recordemos la pregunta: ¿cómo debían prepararse para ese día de juicio? ¿Qué pasa si no lo hacían? Vamos a ver, me dice el 23. Ok, el 23. 23, 27 al 30 nos dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en estos días, porque es día de expiación, para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Entonces, ¿cómo debía prepararse el pueblo de Israel? El pueblo de
de Israel, cuando dice afligirse, se está refiriendo a que debían confesar sus pecados. Aún lo que no se recordaban, tenían que decirle al Señor, Señor, perdóname por aquellas cosas que yo hice y que todavía no, y que no me recuerdo. Tenían que estar en ese constante, tenían que estar siempre en ese día, afligiéndose, pidiéndole el perdón al Señor, mostrándose humildemente ante el Señor. Y si aquella persona no lo hacía, era cortado delante del Señor. Y dice también aquí que si hacía algún trabajo, también iba a ser cortado del pueblo. Ahora, porque dice así, imaginémonos que si en ese día le tocaba hacer eso, el pueblo estaba trabajando, pues no se iba a concentrar en lo que iba a hacer. Y posiblemente en aquel mismo día iba a estar cometiendo algunos pecados por estar afanándose por X cosas que iban a hacer y cosas por así. Entonces el Señor le manda a través de Moisés que debían estar consagrándose, afligiéndose, pidiendo perdón al Señor, para así, cuando sea juzgado el pueblo, aparecer limpios. ¿A dónde eran transferidos los pecados de los hijos de Dios? ¿A dónde eran transferidos los pecados de los hijos de Dios? Prestemos atención a lo que nos dice Apocalipsis 20, 12 y Daniel 7, 9, 10. Nos dice Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 12. Nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos que hay libros, y que hay un libro en especial, se llama el libro de la vida. Pero vamos a ver, vamos a seguir. Dice Daniel 7, 9, 10. Daniel 7, 9, 10. 7, 9, 10. Capítulo 7, versículo 9 al 10. Nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, hermanos, según estos versículos, estos textos, ¿a dónde eran transferidos los pecados de los hijos de Dios? Es decir, ¿dónde eran apuntados todas las faltas que cometían los hijos de Dios? Indudablemente, la Biblia nos dice que son escritos en libros, y especialmente son escritos en el libro de la vida. Ahí están escritos todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida completa. Cada día esos libros van escribiendo todo lo que hacemos. Fulano de tal cometió este pecado. Fulano de tal hizo esto. Fulano de tal hizo lo otro. Fulano de tal ayudó a X persona. Pues ahí están escritos todos los pecados. Y dice que son muy importantes para el juicio, porque según esos libros, a nosotros nos van a juzgar. Dice que
son juzgados según las obras que están escritas en este libro, en estos libros. Vamos a seguir con nuestra cuarta pregunta, que dice: ¿qué era necesario en el santuario celestial? Hebreos 9:23. Hebreos 9:23 nos dice: fue pues necesario las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, que era necesario en el santuario celestial. Sin aquel santuario, en este santuario, el que se le mandó a Moisés a que construyese, era necesario que se matara un cordero para la purificación del mismo santuario. Entonces, ¿quién fue que murió para que también aquel santuario fuese purificado? Todos sabemos quién fue el que murió, y evidentemente fue Jesús, que se entregó a sí mismo, y como decía aquí, que era necesario en el santuario celestial. En el santuario celestial era necesario que algo más sublime que un cordero fuese crucificado, fuese sacrificado. Y el que fue sacrificado, el que dio su sangre, fue el mismo Jesús. Y a través de la sangre de Jesús, el santuario del cielo fue purificado o está siendo purificado. La pregunta 5 nos dice: ¿qué se le pidió a Juan que hiciera, lo cual es símbolo de un juicio en el santuario celestial? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 11:1. Apocalipsis 11:1 nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, ahí vemos que a Juan se le mandó a que midiera el templo de Dios, que midiera el santuario y el altar y a los que adoran en él. ¿Quiénes son juzgados en el juicio investigador en el santuario? Pregunta muy importante. ¿Quiénes son juzgados? Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17 nos dice: recordando que si le ha gustado estas lecciones, pueden invitar a sus amigos, a sus familiares, a quien usted quiera, y así también que aquel se nutra de la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Repito, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, indudablemente nos dice que el juicio investigador comenzó por los hijos de Dios. Comenzó por los que se hacen llamar cristianos, por los que aceptaron a Cristo. Y eso incluye tanto a los muertos como a los vivos. Pero no sabemos cuándo nuestro juicio individual va a comenzar. Por tanto, debemos estar como el pueblo de Israel en aquellos tiempos
pidiéndole perdón al Señor por los pecados que cometemos a diario. Aquellos pecados que cometemos sin darnos cuenta. Y entregar nuestra voluntad al Señor. ¿Por qué los que no son de la casa de Dios no son juzgados? Pregunta importante, ¿por qué? Si solamente dice aquí que el juicio comenzará por los de la casa de Dios. Dice Juan 3:18. Un capítulo que está muy cerca de nuestro versículo preferido, Juan 3:16. Nos dice, ¿verdad? Nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos está diciendo aquí que aquel juicio investigador solamente es para el que cree. Solamente es para el que pertenece al pueblo de Dios. Porque el que no cree en el sacrificio del Hijo, pues no está contado en aquel juicio, porque ya ha sido condenado. Recordémonos, hermanos, que el Señor vino a morir por nuestros pecados. Y si nosotros no aceptamos al Señor Jesús, quien murió por nuestro pecado, pues nosotros estamos asumiendo todas esas cargas y no necesitamos un juicio investigador, un juicio reconciliador. Sigamos. Por tanto, debemos pedirle al Señor que tome nuestros pecados. Debemos volver otra vez al Señor si no estamos en esa condición y pedirle al Señor que nos haga hijos suyos, no haga parte de su pueblo. La octava pregunta nos dice, ¿cuándo terminará el juicio investigador? Si el juicio investigador tuvo un comienzo, pues ¿cuándo terminará? Apocalipsis 22, 11, 12 nos dice. 22, 11, 12. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, estas citas que encontramos aquí son cosas que sucederán al final, un poco antes de que venga el Señor. Entonces, el Señor Jesús, el juicio investigador terminará un poco antes de que venga el Señor. Cuando se pronuncien estas palabras, que diga que el que ya es justo, el que fue injusto, que siga siendo justo, el que es injusto, que siga siendo injusto. En palabras llanas, ya que yo sé que algunos ya conocen esta palabra, cuando se termine la gracia, cuando se defina de qué mando, qué persona está, de qué mando yo estoy, pues ahí se terminará el juicio, ahí se terminó el juicio investigador. Y ya nuestro Señor Jesucristo no estará como sumo sacerdote por nosotros, porque ya Él ven a buscarnos, a nosotros, a los que decidieron estar de parte del Señor. Tanto nosotros tenemos la oportunidad todavía. Nosotros tenemos la oportunidad de obedecer sus mandamientos. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. El Señor nos está esperando
nos dice, ven que todavía hay tiempo. El juicio investigador no ha terminado. Todavía tienes la oportunidad de afligir tu alma, de pedirle al Señor que acepte, que acepte tu elección. No pierdas tiempo, hermano, amigo. Los tiempos se están poniendo un poquito más rudo y más rudo y más rudo y no van a mejorar. Las cosas no van a mejorar. Y si lo único que puede mejorar es la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, pues hagamos eso. Porque a pesar de que estamos en este mundo de pecado, al principio, cuando el Señor creó este mundo, no era así. Y el Señor quiere restaurar este mundo por amor a nosotros, por amor a sí mismo. Y los que no quieran vivir en un mundo perfecto, en un mundo donde se obedecerán los 10 mandamientos, todos, hasta los 10 mandamientos, tanto el de no te harás imagen, tanto el que dice no adorarás no adorarás a otras imágenes, el que dice no blasfemarás, el que dice no cometerás adulterio, el sábado, el de los padres, el de adulterio, el de no mentirás, los 10 mandamientos completos. El que no esté dispuesto, pues será dejado en este mundo, será exterminado, dejará de existir. Y el Señor anhelantemente nos está pidiendo que elijamos bien. Elijamos hoy por Cristo. Pues hasta hoy, hermanos, fue nuestra lección. Le invito a que elijamos, porque ese es un don precioso que nos ha dejado el Señor. Nos ha dejado la voluntad. Y el Señor no llevará a nadie al cielo. No tendrá a nadie en un lugar perfecto si usted no quiere estar en ese lugar. Lamentablemente es así. Ahora vamos a tener una oración para terminar. Amantísimo Padre, Señor nuestro, gracias, Señor, porque estás allí en el lugar santísimo, en el juicio investigador, analizando todo lo que sucede, apartando a los que no son tuyos y a los que sí son tuyos. Tú conoces los corazones, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel a tu palabra, a tus mandamientos. Elige tú, Señor, por nosotros, porque esa es nuestra elección. Elegimos que tú elijas por nosotros. Cuídanos, protégenos, Señor, concerniente a todas las acechanzas de Satanás que están sucediendo. Si morimos, Señor, que sea en ti. Y si vivimos, que sea para predicar y para andar conforme a tus obras, a tus mandamientos, a tus palabras, Señor. Que nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestras obras no se aparten ni a la izquierda ni a la derecha de tu palabra. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Hasta aquí fue la lección. Nos vemos para la próxima. Que el Señor le bendiga y que tengan una feliz noche. Si es de noche y si es de día, cuando lo escuchan, que tengan un feliz día. Queden bien. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya.
nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario.